El Universo en su primera plana inserta este titular: la gasolina no va a sentir alza del IVA. Híjoles. Según un informe, no tiene protagonista categórico ni en el ministro de Energía ni en algún vocero de la Presidencia de la República. Pero lo que dice el segundo informe del proyecto de ley solidaria y corresponsabilidad por las afectaciones del terremoto, se aprobó ayer con una transitoria para que el aumento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 14% no afecte el precio de las gasolinas, tampoco del diésel y mucho menos del gas, el gas licuado de petróleo. Así es que la entidad encargada de la fijación de los precios de combustibles realizará los ajustes necesarios e indispensables para que quede fuera de la expectativa que naturalmente martirizaba a la gente pobre y a la clase media. ¿Será cierto esto? Para que haya ubicado el Universo en primera plana con la significación e importancia que le ha dado en el destaque, quiere decir que ellos están completamente seguros, los distinguidos miembros de la redacción del Universo en la capital de la República, sobre esta situación. Y es que el director del SRI, don Leonardo Orlando, él nos debe una entrevista. Nos debe desde la semana anterior. Con eso quiero que registren esta prioridad. Don Leonardo Orlando sostuvo que ni consumidores ni comercializadores deberán asumir este costo. El informe se aprobó con 9 votos a favor y 2 en contra. Uno de ellos fue de Ramiro Aguilar, el asambleísta independiente, que les dice allí, en vivo y en directo, les dice las plenas, ¿no? Les dice, como suele ocurrir permanentemente con Ramiro Aguilar, les dicen a cara lo que merecen, y estuvo apoyado en esta ocasión por el asambleísta Franco Romero. Este asambleísta pertenece a los cuadros del Partido Social Cristiano. Bueno, y estábamos hablando de la ruta jurídica y del uso del dinero de la venta de los activos. ¿Para qué servirá vender las cosas? Vamos a vender los muebles de sala, vamos a vender el dormitorio, vamos a vender el comedor, vamos a vender toda la tecnología que nuestra madre o que nuestra esposa mantiene en el hogar. Absolutamente todo. Porque hay que ver la lista de afectaciones. Esto de la sopladora. Hay un interesante artículo de Walter Spurrier. Ojalá tengamos tiempo de conversar con él. Pero el gobierno deberá hacer uso de varias figuras jurídicas como concesiones, venta de paquetes accionarios, para poder efectivizar la venta de activos y los paquetes accionarios para tener y obtener recursos. En el enlace, el presidente Rafael Correa dijo que entre lo vendible constan la hidroeléctrica Sopladora, el Banco del Pacífico, los canales incautados Gama TV y TC, que se buscarán las figuras jurídicas para abrir al capital empresas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT, la flota petrolera del Ecuador, Flopec. Y es que, señoras y señores, no es fácil la ruta jurídica. ¿Verdad, doctor Rafael Ollarte? Y yo le tenía a usted en una investigación, pero global, desde la cadena Democracia, porque precisamos de su gentil explicación al público, que es tan significativa. Yo decía, y el compañero del Universo, que también redactó una nota en este sentido, se decía que
todas las ventas van a requerir de herramientas distintas, desde concesiones, venta de paquetes accionarios, consecución de autorizaciones de colectivos e individualidades de multiinstitucionales. La cosa no es fácil y nos explica el distinguido jurista ecuatoriano, doctor Rafael Ollarte. Doctor, no les va a ser fácil. Usted como constitucionalista ha pedido diferenciar los bienes que tiene un Estado y de cuáles se puede disponer y de cuáles no se puede disponer. No todo se puede vender. Los bienes que se pueden vender son vehículos, son edificios, pero los que son parte del dominio público son además inalienables e inembargables. El artículo 313 exactamente de la Constitución, ¿qué indica, doctor Ollarte? Muy buenos días, doctor. Hasta que le encontramos. Muchísimas gracias por su apoyo conceptual y jurídico. Oiga, buenos días, un placer. Sí, efectivamente hay que hacer algunas diferencias. Una cosa es el tema servicios públicos y otra cosa son los bienes públicos. Y en el régimen jurídico de los bienes públicos hay que hacer una distinción también. Hay unos bienes públicos que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y estos son los bienes de dominio público. Las plazas, las calles, las playas, el mar territorial, los ríos, los lagos y otros bienes que el legislador ha afectado al dominio público. Por ejemplo, hospitales, los aviones de la Fuerza Aérea y la Flota Naval, ese tipo de cosas, ¿no? Y dentro de los bienes que estaban afectados al dominio público, porque estos bienes que están afectados al dominio público lo hacen porque cumplen un fin público. Es indispensable sacarlos del comercio jurídico privado y se los pone dentro del comercio jurídico público. Dentro de esos bienes, según la antigua ley del régimen del sector eléctrico, estaban todos aquellos necesarios para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica. ¿Por qué razón estaban incorporados dentro del dominio público? No solamente para hacerlos inalienables, es decir, no solamente para que no se vendan, sino para que el día de mañana, en el que, por ejemplo, el Estado sea condenado a pagar algunas cantidades de dinero. Usted sabe que el Estado ha sido condenado, tanto en el interior del Estado como a lo externo, a pagar algunas ingentes cantidades de dinero. Por ejemplo, el tema Oxy. ¿Qué tal si el día de mañana usted no paga una deuda china? Entonces, ¿contra qué bienes se puede usted dirigir para cobrar esas deudas? Por ejemplo, si yo le debo a usted $10,000 y no le puedo pagar porque no tengo el dinero, usted me va a embargar, y me va a embargar el carro o algún bien por se ha rematado y usted se cobre la obligación, ¿cierto? Ahora, cuando yo hago eso frente al Estado, no puedo ejecutar esas deudas frente a bienes del dominio público. Y claro, como las centrales hidroeléctricas son importantes para generar la electricidad, imagínese usted que el día de mañana le embargan una central hidroeléctrica, le embargan Coca-Cola Sinclair, le embargan ese tipo de cosas. Entonces la ley del régimen del sector eléctrico afectaba al dominio público esa clase de bienes. Curiosamente, la muy revolucionaria y muy soberana Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica no afecta esos bienes al dominio público, pero sigue constando la afectación en el reglamento a la ley, porque el reglamento a la ley es anterior. Son las cosas curiosas de la revolución ciudadana y de esa gente que habla de patria y de soberanía y cosas, y no tiene el cuidado elemental de legislar, por lo menos de una manera medianamente decente, ¿no? Entonces, claro, si usted me lo pregunta hoy día, yo le diría, mire, mientras esté vigente ese reglamento que lo ha hecho el propio presidente de la República, no puede disponer de esos bienes. Pero el día de mañana, si reforma el reglamento, podrá. Es un llamado de atención al legislador a que no legisla la Bartola, no es cosa de hacer leyes así nomás. Nos pone a una situación de un predicamento bastante triste. Ahora, eso es el tema respecto de unos bienes. Hay bienes que pueden ser vendidos y hay bienes que no pueden ser vendidos. Hay un ejemplo. Por ejemplo, sopladora. ¿No se podría vender? Solamente se podría concesionar. Claro, eso es lo que dice usted.
Efectivamente, esta clase de bienes pueden ser concesionables. Pero vea, cuando uno realiza una concesión, en estos casos uno generalmente realiza la concesión de uso y la concesión de obra. Es decir, yo no invierto dinero para construir una hidroeléctrica. Nos pegamos bien al teléfono, si es tan amable, doctor Rafael Oyarte. En estos casos, lo que uno recomienda es que Ahí no se está bien. realice solamente la concesión de uso, sino la concesión de obra, es decir, que el privado construya la central hidroeléctrica, que él arriesgue en el sentido jurídico y también en el sentido económico, y que se le otorgue una concesión de 20 a 30 años, y luego esto revierta al Estado, más o menos como el tema del aeropuerto de Quito. Pero el gobierno prefirió utilizar el dinero que tenía para construir, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, para construir Sopladora y otras centrales hidroeléctricas. Es decir, no dejó esto a la iniciativa privada, sino que lo asumió el Estado. Claro, cuando el Estado se queda sin dinero, y yo no tengo ni siquiera para enfrentar un terremoto, ni siquiera para eso, teniendo un presupuesto de 33.000 millones de dólares, no tengo 1.500, ¿ya? Entonces, ¿qué me toca hacer? Ahí sí me toca comenzar a intentar hacer al revés lo que no hice al principio. Es decir, claro, en circunstancias normales uno dice, no construyo yo la central hidroeléctrica, sino que le digo a un privado que lo haga y le doy la concesión a 30 años. Ahora, como tenía el dinero, la hice yo. Y la hice yo. Invertí, creo que han dicho 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en estas cosas, ¿no? Y ahora, como no tengo dinero, quiero vender. Es decir, quiero hacer lo contrario. Ahora, búscate un privado ahora que te quiera comprar Sopladora o cualquier otra central hidroeléctrica en 800 millones de dólares en primer lugar. Y luego, que empiece a competir en un mercado que, con la entrada en funcionamiento de Coca-Cola Sinclair, se encuentra saturado de energía eléctrica. ¿A quién le vas a vender la energía eléctrica? Porque además, ¿a quién le tienes que vender la energía eléctrica? Si yo soy generador, no es que le vendo pues a los particulares consumidores de energía eléctrica, sino a las empresas. ¿Y esas empresas qué son? Empresas públicas. ¿Me van a comprar? Pero son sectores estratégicos adicionalmente. Y ahí tiene mucho que ver el artículo que usted señala, 313. Efectivamente, nuestra Constitución indica que la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de la generalidad de servicios públicos se realiza a través de empresas públicas. Ahora, dice que también por excepción podrá ser prestado a través de empresas de economía mixta. Empresas mixtas, dice, en realidad son de economía mixta, es decir, de capital mixto, ¿ya? Y excepcionalmente podrá ser concesionado al sector privado, pero concesionado, no vendido, dice concesionado. El tema de la prestación de los servicios de energía eléctrica puede ser concesionado, ¿ya? Si no puede ser prestado directamente por el particular a su antojo, tengo que igual otorgar la concesión. Es decir, si yo vendo Sopladora, nadie me va a comprar Sopladora a comprar 20 toneladas de cemento, sino que igual tengo que otorgarle la concesión del servicio de generación de energía eléctrica. Ahora, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica señala los casos excepcionales por los cuales usted puede concesionar, y no estaríamos en ninguno de esos casos excepcionales, es decir, que el Estado no pueda prestar, que el Estado no pueda prestar eficientemente, que haya déficit. Es decir, no sé qué van a hacer para concesionar, porque, o sea, a ver, vender Sopladora es vender un bien que el día de mañana no le sirve de nada. Para que usted pueda utilizar Sopladora necesita la concesión de generación de energía eléctrica. Salvo que me salte la ley, ¿cómo le concesiono la prestación de servicio de generación? Claro. Bueno, no sé si le parezca al auditorio y a usted, señor doctor Oyarte, que le mencione que Walter Spurrier, también analizando el tema Sopladora, dijo: Sopladora está aguas abajo de la central El Molino, en Paute, por lo tanto no requiere presa, lo cual la abarata. Se la contrató por 720 millones de dólares, 720 millones de dólares, con la empresa china Gesouba, Gesouba, es china, y por eso no puedo pronunciar adecuadamente, que inició la obra en abril del año 2011. El Exisban de China financió con 571 millones al 6,35% de tasa de interés a 15 años
con 4 de gracia. Entre el 83 y el 2006, Ecuador, como el resto de América Latina, ante los malos resultados del proteccionismo, optó por el aperturismo al denominado Consenso de Washington. Se buscó el desarrollo del sector eléctrico con capital privado. Y la resistencia tanto de la izquierda estatista, porque hay una izquierda estatista, como de la derecha nacionalista, no permitió mayor avance. Es novedoso que se le plantee ahora. ¿Por qué cree usted, doctor Ollarte, que se le plantea sopladora? Da la impresión de que ya tienen el candidato a tomarse el proyecto hidroeléctrico, a tomarse, digo, porque parece que esta venta se le va a hacer ya con un cliente más o menos seguro, pactado. Se han adelantado cosas. Sopladora, y es lo que sostiene no este periodista, sino el analista Walter Spurrier. Parece que esto ya está pactado. Eso dice Walter Spurrier. ¿A usted qué le parece, doctor Ollarte? Bueno, que si está pactado o no está pactado, si se lo hace, tendrá que hacérselo asegurando que esa venta no ocasione perjuicio económico al Estado. Me explico. Si es que usted construye una central hidroeléctrica a 600 o 700 millones de dólares. Ya, pero quedemos en algo. No es que se puede vender, sino concesionar. ¿Qué significaría eso? Igual tiene que concesionar el servicio. Lo que pasa es que usted tiene concesiones interconectadas. Puede tener una concesión de obra, uso y servicio público. Como la obra ya está ejecutada, podría tener una concesión de uso y de servicio, porque igual requiere la de servicio. Es decir, a usted no le sirve de nada que yo le entregue a cualquier título, sea a través de este instrumento administrativo, como es la concesión, o en este caso, como se pretende, a un título privado, como es la compra-venta. A usted no le sirve de nada el bien si no lo puede utilizar. Si usted tiene una central hidroeléctrica es para generar energía eléctrica. Y si usted genera energía eléctrica no es para su casa, será para comercializarla a través de las empresas eléctricas. Para que usted haga eso, independientemente de si puede o no ser vendida, soplador, igual requiere la concesión de servicio público de energía eléctrica. Igual va a requerir la concesión de servicio. Ahora, si usted va a entregar la central hidroeléctrica, sea por título de concesión o sea por título de compraventa, independientemente de las dificultades jurídicas que existan. Constitucionales. Efectivamente. ¿Ya? Usted también tiene una cuestión de carácter económico. ¿Cuánto le costó hacer eso y cuánto está pagando? Porque yo entiendo ahí está la cosa, de que eso ha sido adquirido con un crédito. Sí. Y que ese crédito es un crédito que es de corto plazo y que además tiene unos intereses harto gravosos del 8%, el 7%, como se acostumbraron nuestros amigos soberanos, ¿no? A pagar intereses de ese calibre. Sí. Como había plata, pues podíamos nomás disponer del dinero. Ahora, si es que usted va a vender, naturalmente, uno desearía que algo que cuesta 700 no se venda en 600. Y que si algo que se va a vender en 700, que por lo menos en ese caso se subrogue la deuda. Es decir, que la deuda con la cual se está adquiriendo, y se tiene que pagar la construcción de esa obra, sea asumida en este caso por el particular concesionario o por el comprador. Porque de lo contrario habría perjuicio para el Estado. Es como que yo me compro una casa a crédito a 10 años. Con unos intereses brutales, y el día de mañana, porque he sido un tipo descuidado, me toca vender la casa a precio de gallina muerta, y naturalmente me quedo con la deuda. Supongo que no se estará haciendo eso, ¿no? Sería el colmo. No, sería terrible. Sí. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Andrés Páez, el asambleísta, se encuentra en nuestros estudios. También le preguntamos, le hemos puesto casi como un ejemplo a Sopladora, porque se presta para dos figuras, dos formas de enajenar. También pueden enajenar por 20 años. Ese canal cierre, por favor. Marcos López creo que está en el otro canal. Ciérrelo. Un minutito, Marcos. Voy con Andrés Páez y enseguida nos ponemos en contacto. Si es tan amable, Marcos, estaré molestándole en un instante, pero le dejamos ahí en pendiente, ¿no? No le cerramos la comunicación. Ahí quedamos. Andrés, ¿qué opina usted
en vez de venta, por la dificultad constitucional, si es que la van a respetar, no es una dificultad. La izquierda ecuatoriana y ese famoso consenso de Washington aperturista, pero el de Brasil, y me refiero al del Brasil, prohibió a los países que suscribieron ese acuerdo, me parece, de origen castrista. Creo que fue Fidel Castro el que fijó las nuevas normas para optar por una escuela mucho más estatista, centralizada en el Estado, con menos intervencionismo de entidades privadas. Entonces, ubicó una posibilidad, dice, a título de concesión. Sopladora podría ser una seria candidata a concesionarse a 20 años, por una X cantidad de dinero que iría a parar en el bolsillo roto de la liquidez correísta. Porque eso es para unos días. Ojalá ya no esté sin nada el objetivo para el que va a servir Sopladora, pero a través de la concesión. Usted como jurista también ha estudiado la posibilidad de que haya una venta. Puede haber una venta al martillo, puede haber una venta ya pactada. Dicen que en términos de concesión ya habría, igual como ocurrió con EQ2 o algo por el estilo, ya existiría el candidato. En ese sentido hago la similitud, porque eso se vendió tranquilamente el EQ2, ustedes recuerdan. Y vale la pena que en paralelo usted vaya diagnosticándole qué tipo de ventas, usando qué tipo de figuras jurídicas el gobierno del presidente Correa venderá lo que se le antoje. Concesiones o ventas, compra de paquetes accionarios parciales o totales. Todo eso está facilitado en la ley o pueden saltarse de ella. Señor asambleísta Páez, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días. Creo que hay poco que añadir frente a lo que ha mencionado el doctor Rafael Ollarte con tanto talento y claridad. Me parece que para completar esa visión que él ha planteado, es importante mirar el problema aguas arriba. Es decir, ¿por qué el Ecuador en este momento se ve abocado a la situación de vender parte de sus activos? ¿Y para qué vender esos activos? El por qué tiene una explicación. No solamente es la aguda crisis económica que vive el país, sino además que estamos afectados recientemente por un doloroso y lamentable terremoto que exige del Estado la erogación de una enorme cantidad de dinero para poder solventar la situación de emergencia que eso ha generado. Ahí viene el tema de los fonditos que el presidente de la República mencionaba con tanta recurrencia. Los despreció como mecanismo de financiamiento. Los despreciaba emergentes, al punto de que apenas llega al poder, tanto el FEIREP como el FEICEP, que eran los dos fondos creados para atender siniestros de esta naturaleza y que se nutrieron de los excedentes del precio del barril del petróleo y que llegaron a tener algo así como 1.600 millones de dólares que nos darían ahora un gran favor para solventar parte de los gastos de la tragedia. Esos fondos desaparecieron. ¿A qué se destinaron? A temas básicamente de gasto corriente, porque no han sido destinados a gastos de inversión como hubiera sido deseable. Eso en cuanto al por qué en una parte. En otra parte, porque durante todos estos años, el Estado ecuatoriano, en lugar de ahorrar recursos provenientes del excedente del precio del petróleo, lo que ha hecho es simplemente gastar esos fondos de una forma
que a la sociedad le repulsa, porque han servido, por ejemplo, para crear esos disparates como el Ministerio de la Felicidad, entre otras instituciones que realmente no sirven para nada. Entonces, ahí enfoquemos a la ciudadanía. ¿Qué dice la ciudadanía? Ahora ustedes quieren vender los bienes cuando bien podríamos haber tenido recursos para evitar que esas ventas se produzcan. Ahora, vamos a la segunda parte, Gonzalo. ¿Para qué? ¿Se quieren recoger estos recursos para atender la emergencia? Entonces ahí el gobierno cae en un cuestionamiento, porque resulta que el propio gobierno dice, estamos dictando una ley impuestera con el propósito de atender los gastos que demanda esa emergencia. Y resulta que los analistas económicos dicen, vean, van a tener más plata de la que realmente se necesita, porque aparte de la ley impuestera, hay una ayuda internacional que está siendo canalizada específicamente para los objetivos de reconstrucción de las zonas devastadas. Usted ha hecho sumatorias de uno y otro, creo que hay cuatro clases de ayudas, de abonos o de rendimientos tributarios. A ver, hay varias fuentes de ingresos para el tema del desastre. Pero exceden y en largo lo que el señor presidente mencionó, ¿no? Evidentemente, porque por un lado tiene las ayudas internacionales directas que son de gobierno a gobierno. Luego tiene préstamos bilaterales con determinados organismos. Luego tiene la fuente de los impuestos, que son los que devienen de esta reforma tributaria que se está y ahora la venta tramitando. De los activos. Y ahora el gobierno plantea la venta de los activos. Entonces, ahí identificamos 4 fuentes. Pero para quienes nos escuchan, el problema ya no es tanto de dónde vienen los recursos, sino qué se va a hacer con ellos. Entonces, lo que el gobierno tiene es que decirnos, porque a ojo de buen cubero el presidente ha dicho, son como 3.000 millones que se necesitan. Habrá que precisar y aterrizar en las cifras. Pero ahora la gran pregunta es, ¿para qué, Gonzalo? ¿Para qué se va a utilizar ese dinero? ¿Realmente se va a utilizar para gastos de inversión que permitan una sostenibilidad de un programa de austeridad y un programa de inversiones públicas que permita superar la crisis? ¿O es que vamos a destinar el dinero al gasto corriente como se ha venido haciendo? Porque no se olvide usted que confluye con esta lamentable circunstancia otro hecho, que estamos ya en un año electoral. Así es. Entonces, el gobierno va a tratar de privilegiar el gasto de manera de que eso favorezca sus expectativas electorales. Entonces, realmente estamos ante una situación muy compleja en donde el ecuatoriano común le exige al gobierno un acto de responsabilidad y de generosidad con el país, no con los candidatos de su partido, con el país, para que los recursos que se están obteniendo sean destinados a donde corresponde. Por un lado, zonas devastadas que necesitan una inversión enorme, y respecto de lo cual, vale decir, Gonzalo, todavía no advertimos que exista un plan claro y transparente respecto del destino de esos recursos. Y por otro lado, lo que son gastos, pero de inversión, que no se siga gastando en sabatinas, y también que se den muestras de austeridad por parte del propio presidente, que al parecer no está advirtiendo la demanda ciudadana de que él también dé esas muestras. ¿Cómo se puede evitar que, en definitiva, el pueblo ecuatoriano y los gremios, los sectores que están participando en la clase media, alta especialmente, yo quiero dedicar todo un programa a lo que ha hecho la clase media alta? He visto con mis propios ojos la comparecencia de estos sectores juveniles de hogares de clase media, media alta, en auxilio y con una enorme satisfacción, una minga de obsequios, de pedir y dar, de ir a dejar, de acompañar a la colectividad, la más pobre del país. Me ha encantado, porque esa era una generación que no decía nada, no intervenía en nada. Y yo estoy contento de que tengamos ahí una reserva de carácter solidario, humano y de gran confraternidad con sus hermanos igualmente, que en este momento sufren la tragedia. Y una reserva ética, Gonzalo. Así es. ¿Qué es lo que le está haciendo falta al país? Una reserva ética de una sociedad civil que reacciona con mucha más rapidez y eficacia que todo el Estado, y que hace llegar su ayuda de manera inmediata, solidaria,
con gente que incluso va a cumplir tareas para las cuales no estaban preparados, pero tenían entusiasmo y voluntad para hacerlo. Y ellos dicen, nosotros nos vamos personalmente a entregar este aporte que hemos logrado recoger, porque no vale enviar dinero por sociedad, como digo. Y añadiría un factor a lo que usted tan acertadamente, Gonzalo, menciona: el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Con un sacrificio enorme. Yo estuve el sábado en la zona cero en Puerto Viejo, estuve en Manta, estuve en zonas aledañas donde la ayuda todavía ha sido escasa. Pero créame que el manabita reconoce en el quiteño, en el guayaquileño, en el ciudadano común, en el soldado de las Fuerzas Armadas, correcto, en el policía común, que se encargaron del tránsito en ciudades caotizadas. No ese de élite, sino... En el hombre común, en esos policías que salieron de los cuarteles. Del pueblo. ¿A qué? A dirigir el tránsito, a auxiliar a las víctimas, a levantar losas, a trabajar hasta el amanecer, hasta el mediodía del día siguiente, sin un vaso de agua, sin dormir, auxiliando a las víctimas mientras llegaban ciudadanos a prestar auxilio. Pernoctando en el suelo y en la calle. Oiga, sí, qué maravilloso ejemplo de lo que somos los ecuatorianos. Realmente somos mucho más de lo que el gobierno nos cree. El ciudadano común ha dado una muestra extraordinaria de solidaridad. Por eso siente celos de la sociedad civil el señor presidente y su partido de gobierno. Mire, yo creo que han habido cosas, han habido cosas deleznables. Eso de poner las ayudas en bolsitas identificadas con sellos de instituciones del gobierno es un acto totalmente reprochable. Es deleznable porque no es una ayuda del gobierno. Pero es que otra cosa es el testimonio de la gente estando ahí, Gonzalo. Imagínese que había gente que tenía que abrir a la brava ciertos sitios en donde se estaban las remolachas y las zanahorias pudriendo por el calor. No había luz, no había aire acondicionado, no había energía eléctrica, no había agua potable. Y tuvieron que entrar a la brava para poder coger esos alimentos y distribuir a la gente. Gente que en su camioneta iban enfundando lo que podían encontrar y en el camino se encontraban con personas que tenían un balde o una botella vieja de agua. La gente pidiendo, por favor, dennos agua. Esos testimonios, es otra cosa estar ahí y otra cosa es verlo. Por eso a mí me parece que el gobierno en esta ocasión tiene la posibilidad de más bien tener un acto de sensibilidad con esa sociedad. Ahora, ¿qué opina Marcos López en la ciudad de Guayaquil de la ruta jurídica y el uso del dinero de venta de los activos? Usted estaba en un debate espontáneo que se forjó para buena onda en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Vi una crónica ampliada donde también interviene el doctor Ollarte, me parece también el exministro Ortiz. Y usted, Marcos, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué recomienda? ¿Qué no le gusta a usted? Para que escuchen en Carondelet, dígnese darnos a conocer su punto de vista. Muchísimas gracias, Gonzalo, y buenos días a nuestro compañero de panel, el asambleísta Páez, y a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Mire, cuando el presidente tomó todos los fondos de contingencia, de ahorro de contingencia, los fondos que existían para posibles catástrofes como estas, o para choques externos de la economía como la baja del precio del petróleo, se los tomó todos hasta el último centavo y los puso en el presupuesto general del Estado. Además de eso, voló las reglas macrofiscales que no le permitían y le molestaban porque no le permitían crecer el gasto corriente como a bien tenía. En ese instante, él tomó una decisión que dijo que la mejor inversión, el mejor ahorro es la inversión. Eso, perdóneme que no lo quiero ofender al tendero de la esquina, pero es pensar como el tendero de la esquina. El señor tendero de la esquina, él dice que el mejor ahorro es su inversión porque evidentemente si está arrendando la tienda, él quiere luego comprar la tienda y él luego quiere comprar la casa rentera. Y compra la casa rentera y probablemente compra otra casa rentera. Y en el momento en que tiene problemas,
El señor no tiene absolutamente ningún problema de vender esa casa rentera para poder seguir alimentando sus necesidades de liquidez. Pero evidentemente el tendero de la esquina actúa de una manera muy inteligente. Primero compra la tienda, ¿no? Para no seguir pagando arriendo. Entonces va allí sí haciendo una inversión que a él le va ahorrando dinero. El presidente comenzó primero a elevar el gasto público hasta llegar el gasto corriente, hasta llegar a los niveles que ha llegado. El otro día con mucha inteligencia, el economista Albornoz hacía un análisis de cuánto nos hubiéramos ahorrado si se hubieran respetado esas reglas macrofiscales, y son alrededor de 19.000 millones de dólares que no se hubieran gastado en gastos corrientes, que hubiera estado impedido de gastar en gastos corrientes. Entonces, cuando el presidente dijo eso, pensó como el tendero de la esquina. Pensó que cuando le faltara liquidez, él iba a vender los bienes. Pero en el sector privado, los bienes se llaman activos, y en el sector público los bienes se llaman gastos, justamente por todos estos problemas jurídicos que existen. Usted no puede coger y enrollar la carretera y mandársela a vender a otro país. De acuerdo. Ni puede coger, en este caso, sopladora, y venderlo como un bien, porque ese bien decía el doctor Oyarte, no me sirve para nada si no tengo la concesión. El impedimento por sector estratégico también es complicado, ¿no? Exacto, también. Ahora, permítame, lo que pasa es esto, que da la impresión de que algunos activos, de los tantos que piensa el gobierno enajenar en función de que un sector privado, una concesionaria internacional, un monopolio, un oligopolio de América Latina o que provenga de Europa, de Asia, porque me da la impresión de que todo va a ser chino. Todo va a ser chino, me da la impresión. ¿Cómo les parece a ustedes que, por ejemplo, aparezcan de la misma nacionalidad o del mismo banco los apoyos financieros en favor de distintos nombres u organizaciones u pseudoempresas privadas chinas, y que ya tengan estos activos dueños? O sea, que ya tienen arreglado en tanto viaje y en tanto compromiso que uno adquiere cuando anda necesitando dinero y endeudándose, el banquero le aprovecha. Esa circunstancia, ¿usted cómo la observa, Marcos, en posibilidad? No hago una afirmación de que eso está ocurriendo. Sí, evidentemente, Gonzalo, el momento en el que se negocia debe ser el más oportuno, el momento en que hay que desinvertir en el Estado. El Estado no necesita canales de televisión, el Estado no necesita emisoras de radio, sí. El Estado no necesita el Banco del Pacífico, así como no necesitaba el Banco del Pacífico Internacional, el Banco Pacífico Miami, que lo vendió en un mal momento, y lo vendió por errores de haber pasado la propiedad del Banco Central a la Corporación Financiera Nacional, y allí existe un problema en cuanto a la propiedad, y se vieron obligados a vender la joya de la corona, que es el Banco del Pacífico. ¿Cuándo debieron haberlo hecho? ¿Por qué en septiembre del 2008, por ejemplo, cuando el petróleo está a $142, la Reserva Internacional está en 6.500 millones de dólares con un presupuesto de 16.000 millones? Y las reservas bancarias estaban en 1.837, es decir, cuando el Banco Central cubría 3.5 veces las reservas bancarias, ¿no? Allí era el momento oportuno, porque era un país que estaba con dinero, un país que no tenía ninguna premura de vender esos activos que no los necesita, y que los pudo haber puesto a la venta en un muy buen precio. Pero momento no es, como dicen, el timing no es el tiempo adecuado como para vender ninguno de los activos, o hay activos que es conveniente salir de ellos vía cualquier mecanismo o fórmula jurídica constitucional.
Gonzalo, hoy la Reserva Internacional solamente cubre el 62% de la reserva bancaria. Hoy el problema de liquidez que tiene la economía no la puede ocultar el gobierno porque todas las instituciones del Estado tienen su dinero en el Banco Central del Ecuador. Y la liquidez que tiene el Banco Central del Ecuador no alcanza a cubrir en este momento la reserva bancaria. Por lo tanto, la gran preocupación son dos. Una, nos van a pagar mal por todos los activos que estamos vendiendo. Y dos, ¿a dónde va a ir a parar ese dinero? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Por qué tanta resistencia a los fideicomisos? ¿Por qué tanta resistencia al fideicomiso cuando el fideicomiso es una herramienta que se la ha utilizado en muchas otras ocasiones y las ha utilizado este gobierno y se las sigue utilizando hoy para muchos de los créditos, externos? Entonces, el problema es ese, en cuánto nos van a comprar. El tema de sopladora, por ejemplo, sería interesante saber si es que el comprador de sopladora, a quien también obviamente se le dará la concesión, me imagino, cuánto nos va a pagar por la concesión, uno, y dos, cuánto va a que asuma toda la deuda que tenemos con el Eximbank, deuda que me encantaría saber cuál es el costo total de la deuda, porque lo que nos dicen es la tasa de interés. Normalmente allí en las tasas de interés, en ese tipo de créditos, los bancos cobran comisiones de apertura, cobran comisiones por fondos no desembolsados, cobran seguros de crédito, que elevan la tasa sustancialmente. Entonces sería interesante que digan, mira, el crédito de sopladora fue por tantos millones y la carga que esto nos costó es tanto. Entonces que asuman esa deuda y que nos digan cuánto más nos van a pagar por el tema de soplador y cuánto nos van a pagar por la concesión. Entonces, tendría que haber una transparencia absoluta en cuanto a la negociación, que repito, la están haciendo en un mal momento. Esto es como cuando usted va a empeñar la cadena en el Monte de Piedad porque ya no tiene para la comida de la casa. Así estamos nosotros en este momento. Cuando la cuenta única del Tesoro la semana pasada tenía solo 99 millones de dólares y esta semana tiene 199 millones según los boletines del Banco Central. Oiga, con un presupuesto de 25 mil millones de dólares, Gonzalo. O sea, sería ilógico decir, oiga, esto de aquí lo voy a guardar para otra cosa. Se lo van a absorber. El Monte de Piedad parece que es chino, señor asambleísta Páez. Yo creo que, y saludándole a Marcos López en Guayaquil, yo creo que en un momento determinado el gobierno se va a ver obligado a transparentar todas las negociaciones con China. ¿Cuándo será eso? Complementando lo que dice Marcos, él sabe que cuando cae el precio del petróleo, ya se habían negociado unos contratos petroleros. Y esos contratos petroleros se renegocian a partir de una visita que hace el presidente Correa en enero del año 2015, fines de diciembre, enero del 2015. Pero el problema es que no se saben los términos de esas condiciones, ni el interés ni el plazo, por un lado. Por otro lado, y Marcos, que está muy bien enterado de estos temas, sabe también que el monto de estos contratos petroleros no se los ha configurado como parte de las deudas que tiene el Estado, sino que se los ha hecho pasar algo así como gastos de inversión. Y creo que esos temas tienen que ser transparentados como todas las otras negociaciones, porque además aquí hay un elemento adicional. Recuerde usted, Gonzalo, que hace poco el diplomático que estuvo a cargo de las negociaciones de China con Venezuela y Ecuador fue detenido y acusado por actos de corrupción y se le confiscó su disco duro, en donde el gobierno chino dice que existe una serie de informaciones que todavía no han sido dadas a conocer. Perdone esta interrogante que se autoformulará la ciudadanía, conociendo como conoce algunos giros de indelicadeza con los cuales nos ha sorprendido este gobierno. Yo le pregunto, ¿usted cree que la mayor parte de los activos ya tienen destinatario? Es posible porque tal parece que estas negociaciones han estado ya adelantadas al punto de que el propio gobierno ya hace anuncios
respecto de los potenciales compradores, que no los haría si es que la negociación no hubiera estado ya de algún modo avanzada. Yo creo que estos desatinos son un poco el revelar anticipadamente que hay cuestiones que están en marcha. Mire Ahora, usted, Sopladora, por ejemplo, se la construyó en un poco más de $700 millones. Y Sopladora ahora va a ser vendida, no sé en cuánto, pero tanto la que nos dio el crédito como, no digo que es la misma, como en este mundo chino, todo se hace en los chinos. Un rato se llama Tarzán y otro rato se llama Llanero Solitario o Superman. Entonces casi siempre el último en llevarse la presa es Superman, porque es un hombre de acero. Pero no solo eso, Gonzalo, sino también las condiciones de los créditos que han sido otorgados por la China. Y en esto Marcos López es un experto y un hombre tan versado que seguramente podrá en cualquier momento dar una explicación más amplia. Pero sí creo que hay que mencionar algo. Los plazos son más cortos. Los intereses son más altos. ¿Qué otras negociaciones que hacen países vecinos, incluso con el mismo gobierno? Entonces, cuando se negocian en condiciones desfavorables respecto a nuestros vecinos, que dicho sea de paso, tienen 8.000 millones de inversión extranjera en el caso de Perú, 16.000 millones de inversión extranjera en el caso de Colombia en el año 2015, mientras el Ecuador acusa apenas 800 millones, es decir, el Perú tiene 10 veces más inversión extranjera, Colombia tiene 20 veces más inversión extranjera. ¿No? Inversión. Entonces, se nutre de esas divisas para alimentar una economía que necesita salarios, para que la gente pueda comprar en los mercados, para que las empresas produzcan más para atender esa demanda y que para producir más contraten más personas a quienes les dan salarios. Ese es un círculo virtuoso del salario. Claro. Cuando están en una reserva monetaria que acusa serias dificultades, cuando tenemos un hueco fiscal que ya supera los 10.000 millones de dólares, cuando la recaudación tributaria ha caído, el precio del petróleo ha caído y no hay un plan de austeridad ni un plan de recuperación de la economía, todos estos factores se suman, entonces ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿realmente creen ustedes que con el tema de Sopladora se van a resolver todos los problemas? ¿Qué quiero decir, Gonzalo? Que no nos vengan con el cuento chino de que con la venta de Sopladora se van a resolver los acuciantes y delicados problemas de la economía ecuatoriana. El terremoto desinfecta algunos mecanismos con los que se va a optar por vender los activos del Estado ecuatoriano. El terremoto le puede facilitar al gobierno obtener recursos para la reconstrucción, pero también para otros fines. Por eso es que el gobierno... El desequilibrio fiscal y la campaña electoral. El gobierno se resiste. La conversión a Papá Noel nuevamente, claro. Mire, hay un dato revelador. Papá Noel chiro no pega. No funciona. Ahora, hay un dato revelador, Gonzalo. El gobierno se resiste a que los fondos destinados a la reconstrucción de las zonas devastadas sean administrados o bien por un fideicomiso o bien por terceros. De ellos dicen, no, esto que ingrese a la caja fiscal. Entonces, eso ya da de pensar a una sociedad civil que dice, a ver, vamos a pagar impuestos para la reconstrucción, pero no queremos que el gobierno los administre porque incluso con las cosas que hemos mandado de nuestras donaciones, hay denuncias y hay problemas o hay temas en cuestión por lo menos. Entonces, frente a esa evidencia, sin duda el gobierno está quizá tramando utilizar esos dineros para tapar un hueco fiscal. Pero ¿cuál es el problema, Gonzalo? Que no va a poder tapar, porque el hueco fiscal es tan grande como consecuencia del mal manejo de la economía, que quizá la reforma tributaria que acaba de ser aprobada, ni la siguiente les vaya a ser suficientes. Entonces, realmente yo creo que, como lo dijo el economista Marco Flores el otro día en estos micrófonos, así fue. La situación es
tan crítica de la economía ecuatoriana que mientras no veamos una actitud seria por parte del gobierno de decir vamos a entrar en un real plan de austeridad y vamos a garantizar que los gastos dispendiosos, que los gastos insustanciales van a ser suprimidos y vamos a dar muestras para devolverle la confianza a la ciudadanía, mientras eso no se dé, habrá una ciudadanía que esté todavía insatisfecha con todo lo que el gobierno ha hecho. El señor presidente aludió a unos fondos el día de ayer. Esos 2.500 millones de los fonditos de estabilización de la partidocracia en esta emergencia, si hubiéramos tenido los 2.500 millones, no es que era gratis, probablemente tendríamos menos necesidad de liquidez, pero también tendríamos el triple de muertos, ya que no hubiera existido el puente Los Caras. Solo costó 120 millones, eran 2.500 millones esos fonditos. O la carretera Pedernales del Carmen, por donde la gente pudo evacuar, o el EQ 911, que coordinó la emergencia, o los aviones militares, helicópteros, camiones, que tan eficazmente actuaron para transportar heridos, rescatistas, vituallas. Si estamos claros en esto. Hubiéramos tenido 2.500 millones en el bolsillo, pero hubiéramos tenido carreteras, hospitales, medicinas. No es que no costaba nada tener esos 2.500 millones. Hubiera sido tal vez mucho más alto el costo en vidas. Exa FM. Pero Gonzalo, si costaba 120 millones el puente, según palabras del propio presidente, esos 120 millones venían fácilmente del excedente del precio del petróleo que él ha tenido a más de $140 durante años, pues, a un promedio de $100. Entonces, no se puede decir los fondos de estabilización de la partidocracia. Ese dinero, si hubiera permanecido así, tampoco es que iban a tener en una cuenta, pues hubiera estado rindiendo alguna rentabilidad. No es que se los tiene ociosos a esos fondos, pero ¿cuánto es el EQ 911? Quizá un par de millones de dólares, más los 120 millones del puente, más quizá unos 100 o 200 millones de la carretera. Señor presidente, lo que usted dice no pasa de 300 millones. Entonces no es que con los fondos de estabilización se han hecho esas cosas. Eso se debió haber hecho con el dinero recaudado por su gobierno durante todos estos 10 años de la larga noche electoral. Pero aparte, debió el propio presidente alimentar esos fondos para que puedan nutrirse y atender de mejor manera esto. ¿Y sabe para qué, Gonzalo? Para que ahora no tengan los ecuatorianos una vez más que con su bolsillo pagar la crisis. Primero, la verdad. Yo nací